Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda. Este es el podcast que habla de arte y lucha libre. Es la temporada número 21 y estoy muy contento de arrancar la temporada con un personaje que firma como Carlos A. Morales. Tuve a bien hacer una breve investigación acerca de su trabajo y ahí descubrí que el nombre real es Carlos Aguirre Morales, a.k.a. Carlos A. Morales. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, noches. Bien, gracias, ya me echaste de cabeza aquí enfrente de todos. Ya casi no uso mi nombre verdadero, raramente, fíjate. Sí, es todos supongo yo en el medio te ubican como Carlos A. Morales y justamente así es como yo descubrí también tu trabajo. Quiero preguntarte cómo te acercaste por primera vez a la lucha libre. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes vinculado al deporte espectáculo? Pues personalmente de niño, me acuerdo, yo nací en el 70 y de chavito había estos muñequitos de Ultraman y Ultra Seven, que en realidad eran como los bonitos, los muñequitos estos que vendían en los mercados del Santo, pero los pintaban, ¿sabes? Se ven los del Santo y Blue Demon, así como en una pose, pero los pintaban de Ultraman, Ultra Seven, y me acuerdo de jugar con ellos, y pues de eso tengo así un recuerdo como muy, muy antiguo, ¿no? Después, pues siempre ahí andaba, las máscaras, pero realmente yo me acerqué ya como a los 25 años, como ya cuando estudiaba artes visuales. Vinculado al rollo artístico, sé que, bueno, he escuchado en algunas entrevistas previas que tu padre era artista. ¿Cómo te empiezas a vincular con el rollo artístico? ¿Sí fue una onda familiar o fue tal vez en otro momento? Pues una mezcla, mis dos, padre y madre, son artistas, entonces como que pues eso estaba muy presente y crecí con eso, ¿no? Y pues me tocó ver muchas cosas de niño, ¿no? Como en sus exposiciones, pues un poco ver lo que hacían, ¿no? Y cuando crecí, pues no, se me antojaba tal vez la historia, me interesaba mucho la historia, como ser historiador, pero luego cuando ya me puse a estudiar eso, como que me di cuenta que no era lo mío. Y pues como que sí era por el mundo del arte, de alguna forma, ¿no? No necesariamente artes visuales, también me interesaba el teatro, siempre me ha gustado mucho la música, como distintas cosas, el cine, siempre he sido como muy curioso de distintas artes, pero pues un poco lo que me fue llevando naturalmente fue hacia las artes plásticas, ¿no? Yo también siempre he dibujado, es algo que está muy integrado en mí, ¿no? Como que desde chavito, ¿no? Dibujaba, como que siempre he estado ahí, ha sido como parte importante de mi vida, ¿no? Entonces, pues se volvió natural estudiar dibujo, pero por otro lado, pues mi padre se llama igual que yo, mi nombre oficial es, como dijiste, Carlos Aguirre Morales, Carlos Aguirre, y el nombre de mi papá también es su nombre artístico y el oficial es Carlos Aguirre también. Entonces, digamos, si yo quería ser artista con ese nombre, pues tenía que cambiármelo, porque si no iba a ser como Carlitos o Junior o algo así, ¿no? Entonces, como que eso fue un poco lo que motivó que me fuera con el tiempo buscando pues un seudónimo o cambiar el nombre. Claro. Bueno, y justamente de estos trabajos que empiezas a desarrollar por allá de 1996, ya 30 años a la distancia, hiciste un performance en donde cada persona usó máscaras en una reunión. ¿Me cuentas de este performance de hace ya algunas décadas? Pues esto fue entrando a la academia donde estaba estudiando. Tenía una máscara, ya ni me acuerdo de quién era, pero tenía una máscara de esas que venden, ¿no? Así de fuera de las luchas, que yo me había llevado a Holanda porque estaba estudiando en Holanda y ya llevaba unos años viviendo ahí. Y me interesaba mucho como ver cómo funcionaba la máscara. También recuerda que fue el momento del zapatismo. En los 80s pues había estado Super Barrio. Entonces había como algo ahí que se me hacía muy fascinante, como pues digamos la máscara funcionaba socialmente, como era algo o es algo muy importante en México. Entonces hice esa primera experiencia o pinino o primer experimento donde hice toda una serie de máscaras, todos acabamos de entrar a la escuela, todavía no nos conocíamos mucho, ¿no? Como el grupo de estudiantes,
Entonces le hice una máscara a cada quien y los invité a reunirnos, a beber, a cotorrear, así como tipo en una fiesta, y le di una máscara a cada quien y les serví vino tinto. Entonces cada quien fue tomando y las máscaras blancas se fueron manchando, digamos que cada una fue como agarrando su propio carácter, ¿no? Y un poco fue pues como el experimento, ¿no? O sea, cómo actuamos, ¿no? Cuando traemos una máscara, cómo nos relacionamos como grupos, si nos soltamos más o si nos volvemos más tímidos, o sea, entonces bueno, fue como un poco jugar con eso y también sirvió que aprendí a coser, o sea, yo hice de las máscaras, quedaron todas chuecas, pero digamos aprendí por primera vez como a confeccionar la máscara, ¿no? Como entender un poco más de cerca. Y eso fue lo que me llevó a la idea después de hacerme un retrato o pedir más bien, o no sé cómo decirlo, o sea, porque no fue hacerme, o sea, conceptualmente sí es hacerme yo un retrato como máscara de luchador, pero en realidad lo que le pedí fue a otra persona, a un hacedor de máscaras, que me hiciera ese retrato, ¿no? Entonces la idea era como ser visto, digamos, por otro y que eso resultara en una máscara. La máscara pues se parece a mí de una forma muy rudimentaria, o sea, no es que sea realista, pero suficiente como para decir, este soy yo. Y a esa máscara le puse a Morales. Y luego lo que pensé es que esa máscara se la podía prestar a otras personas, ¿no? O sea, si yo tenía una máscara de mí mismo, pues ¿para qué lo usaba? Sino más bien era interesante dárselo a otra persona. Y ahí estuve colaborando con un cuate que se llama Gabriel Lester, que después se volvió artista también. Y él se volvió, digamos, el que impersonaba a Morales. Y hicimos varios performances, ¿no? Entonces poco a poco se fue dando a conocer, digo, en el ambiente artístico, estudiantil, si quieres, de Holanda. Y ahí se empezó a dar a conocer y empezamos como a hacer más experimentos, ¿no? Con el personaje. No necesariamente de lucha libre, pero sí era un personaje enmascarado, con una máscara de lucha libre. Y lo que se me ocurrió en la época, o lo que yo quería, era como crear ese doble de mí mismo en la lucha libre, o sea, como crear el personaje a Morales que me representara, pero que lo luchara, digamos, otra persona, un luchador, Pero y a que tuviera Morales, como su propia vida. antes de llegar a eso, me Ajá. gustaría, porque tengo bastantes preguntas que me gustaría ir desarrollando de a poco. Y yo vi Sí, dos a claro. Morales. Uno, digamos, con la máscara tiene un cabello pues corto, ¿no? Digamos, y otro tiene como con una gorra roja, digamos. Y Sí. se desarrolló y vi una entrevista que le hicieron a la Morales que respondía, ¿cómo decirlo? Me gustó la entrevista porque era unas respuestas, pues que yo no me esperaría, ¿no? Que me sacaban un poco de onda y supongo que pues, un poco iba por ahí el juego. Eh, la historia de los Morales decía que eran holandeses, luego vi dos, pero también vi a un personaje ahí tipo Carlos Salinas de Gortari representado. Era como muchas cosas Más o jugando menos. a la vez. Y quiero preguntarte eso. No, lo que pasa es que me estaba yo quedando pelón. Entonces estaba, digamos, perdiendo el pelo y pues con la calvicie usaba, un poco para disimularlo, usaba una gorra roja, Ok, que se volvió como muy distintiva, ¿no? Entonces, cuando me presenté al hacedor de máscaras, que se llamaba Ray Rosas, pues me hizo con todo y gorra. Pero lo que ocurrió es que mientras yo esperaba a que me hiciera la máscara, que se tardó un buen rato, o sea, unas 4 o 5 horas, Ray Rosas me empezó a platicar su vida y me empezó a contar, pues bien interesante, o sea, como su experiencia, pero cómo había sido luchador y cómo pues, no le había ido tan bien y había terminado haciendo máscaras y un poco como su filosofía. Y entonces me di cuenta que me estaba como transmitiendo, pues como su experiencia de ser pues, un hacedor de máscaras, ¿no? De haber sido un luchador. De hecho, se llamaba Ray Rosas, pero en realidad es un poco como a Morales, no era su verdadero nombre, pero ya se había acostumbrado, ¿no? O sea, ya era con el tiempo, pues el nombre que todo el mundo lo conocía, pero en realidad tenía otro nombre. Entonces se me hizo como muy fascinante. Entonces lo que quise fue como retratarlo a él. Entonces un año después regresé y le pedí que me volviera a contar su historia, o sea, le hice una entrevista, pero le pedí que se hiciera una máscara de sí mismo. Y esa máscara, pues era igual a la otra, solo que sin gorra. O sea, ok. ahí salió, digamos, como una máscara con el pelo negro y una máscara con la gorra. Y después hice unas máscaras
tú has visto estas ilustraciones que luego están en el periódico, que se ve así como el proceso de alguien que se queda calvo, Ujú. ¿no? Que son como cinco, dibujos, Como ¿no? Como progresivo, ¿no? 5 cabezas. Exacto. Entonces hice eso en máscara y las repartí y a veces las usábamos, ¿no? Entonces en algunos performances que hicimos de lucha libre, pues salía de pronto ese que pues todo el mundo le gritaba Salinas, ¿no? Porque pues un pelón, ¿no? Y ahí pues se armaba como un cotorreo con eso. Esto llevó a una, pues, presentación, digamos, en forma. Vi fotografías de carteles bastante chidos porque esos carteles que realizan en Tijuana, pues, son como clásicos de la lucha libre. Y bueno, pues en uno de esos carteles se Claro. veía publicado los Amorales. 19 Sí, de enero del 2001 en sí. Tijuana y después en San Diego el día siguiente, el 20 de enero del 2001. Proyecto binacional de arte contemporáneo vinculado a la lucha libre. ¿Has visto más propuestas Sí, de arte contemporáneo vinculadas con la lucha libre? pues he visto por ahí cosas, ¿no? De pronto se han aparecido, pero así como tan clavado, no, no, sí, no sé, no, no sé si hacia ese punto. Tío, ahorita un conocido, un amigo, un músico que se llama Dick el Demasiado, le está pasando un poco lo que yo quería, que era que un luchador se puso el demasiado, y entonces como en honor a él, ¿no? Entonces tiene así como a su doble, que era lo que yo originalmente quería, ¿no? Pero pues de pronto está Orlando Jiménez que organizó una lucha en Europa, no me acuerdo bien dónde. O sea, como que sí, o sea, de pronto aparecen cosas, ¿no? En mi caso, pues sí me clavé un ratote, o sea, ese proyecto duró como 7 años, más o menos. Y el que dices, el de Tijuana, fue súper importante porque fue donde realmente lo hicimos en la arena de lucha libre, o sea, y no lo llevamos, digamos, al mundo del arte, sino que lo hicimos en el mundo de la lucha. Y eso fue parte de una bienal muy importante que se llamaba Insight, que ocurría justo en la frontera entre Tijuana y San Diego. Esto en el 2021, bueno, pues se presentaron los Amorales versus el Satánico y el Último Guerrero, rivales no menores, la neta, en la lucha libre, bueno, pues son Ah, respetados buenísimo, ambos. Actualmente, bueno, pues claro. el Satánico está celebrando ahí años de carrera luchística, ¿no? Le acaban de hacer un Sí. homenaje. En fin, ¿cómo seleccionaste estos rivales? ¿Cómo llegaste con ellos? Pues cotorreando con la gente de la Arena México, o sea, les propuse mi idea, ¿no? Que me ayudaran, digamos, a desarrollar un personaje que se llamara Morales, pero como que no entendieron cómo comercialmente iba a funcionar eso. Pero entonces yo conseguí una invitación en Suiza para armar una lucha. Entonces se las propuse al revés, le dije, préstenme ustedes, o sea, déjenme invitar a algunos luchadores de ustedes que vengan a representar a mi personaje en Suiza, en un museo. Y me dijeron, va, entonces me recomendaron a los Infernales, que en esa época pues eran Satánico, Último Guerrero y Rey Bucanero, y también a Olímpico. Entonces primero, la primera lucha solo fueron Satánico, Olímpico y Rey Bucanero. Ya a las demás ya fue Último Guerrero. Y entonces ellos a veces salían como infernales o a veces salían disfrazados de amorales, pero pues entre todos, digamos, hacíamos el show. Sí, justo también te iba a preguntar eso, si se podía revelar quiénes le habían dado vida a los amorales, porque bueno, pues es un trabajo también complicado, ¿no? Está en el cuadrilátero gladiando y bueno, pues tal vez un compa, alguien ahí que se aventara la chamba iba a estar difícil, sino tenían que ser No, pues personajes ya, pues eran exponentes, muy ¿no? buenos, claro, o sea, eran de primera, ¿no? Entonces también la gente se súper emocionaba porque pues era una lucha libre muy aérea y como muy dinámica, ¿no? O sea, se echaban unas acrobacias increíbles, o sea, saltos, o sea, se echaban unas llaves así súper espectaculares. Entonces también eso hacía que pues no fuera así nomás como una idea y una lucha ahí mediocre, sino que era pues como en realidad con luchadores de primera, ¿no? Y, También como en un muy buen momento, o sea, los jóvenes, pues o sea, porque Satánico ya era más como el maestro de ellos, ¿no? ujú. Satánico era muy bueno, pero también ya como a un nivel como cómo se expresaba, ¿no? Las caras que hacía, su humor, ¿no? O sea, ya tenía mucha maña, ¿no? Era como un cuate así como
mucha experiencia. Y los otros, pues más jóvenes, pues lo que veías era como un ímpetu así súper fuerte, ¿no? También en olímpico. Entonces, la verdad fue un lujazo trabajar con ellos, porque pues sí era así como llevar así como muy buenos luchadores. Nos pasó, por ejemplo, en Brasil, que cotorreamos con luchadores de Brasil pues buena onda, ¿no? Pero cuando los vieron luchar estaban así como, no, se la acababan, ¿no? O sea, así, wow, ¿no? Nos pasó ir a San Francisco y pues fue un chingo de banda mexicana y pues estaban súper emocionados, o sea, eran muy buenos, ¿no? Hicimos muy buen equipo, nos echamos como 8 luchas en Francia, en Suiza, en Brasil, la de Tijuana, la de San Diego, en Berlín, y debe haber por ahí otra. Qué chido, me parece bien chingón que desde, pues digamos ya la distancia, pues son un resto de años y que ya se estaba trabajando con el rollo artístico vinculado con la lucha. Quisiera que si me pudieras como platicar más un poquito esta negociación que hiciste con el Consejo Mundial de Lucha Libre para patrocinar, digamos, la carrera de un luchador profesional bajo el nombre de Amorales. ¿Cómo fue la negociación? ¿A dónde llegó? ¿No se llegó a mucho? ¿Qué fue lo más que se logró, supongo, esta visita con los luchadores? Pero me puedes contar esa historia, me parece bastante rica. Sí, pues ahí la cosa es que no, o sea, como te expliqué, ¿no? Como que yo lo que quería era tener mi propio luchador a Morales, y como insertarlo en el mundo de la lucha y yo volverme casi como el documentalista y que él tuviera su propio desarrollo. Que igual iba bien, igual iba mal, pero digamos yo lo documentando, como crearte lo que en alemán dicen un doppelganger, ¿no? Que es como un doble de ti mismo, ¿no? Y que tuviera su propia vida. Esa era como mi idea. Pero fui a platicar con ellos, con los directores, y pues me dijeron así como, pues, suena padre, como, pero me dijeron, suena muy bien artísticamente, pero ¿cómo vamos? O sea, ¿de qué negocio va a ser eso, no? Y yo, pues la neta, no, ni idea, o sea, no lo había pensado bien. Y ahí fue cuando dije, bueno, hagámoslo de otra forma, yo organizo estas luchas y ustedes presten unos luchadores para representar a mis personajes. Y ellos dijeron, va, se vuelve una especie como de, podría ser como un premio, hace cuenta, ¿no? Para los luchadores, o sea, como son buenos luchadores, trabajan bien, pues es como una manera, digamos, como de retribuirles. Dije, pues órale. Pero pues hicimos muy buen equipo, entonces como que nos fuimos conociendo, cotorreamos, pues nos tocó ir a muchos lugares juntos, pues vas volviéndote amigo, ¿no? Se vuelve haciendo una amistad, se volvió un buen equipo. Y pues duró pues como 3 años más o menos, ¿no? Y como que pues, salieron invitaciones muy buenas, por ejemplo a Londres, a la Tate Modern, en París fue en el Centro Pompidou, o sea, como lugares muy prestigiosos, con mucho público. Entonces como que eso fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta que bueno, también ya fue un momento que yo sentí que pues ya, ¿no? O sea, yo ya llevaba 7 años trabajando en ese proyecto, y pues ya hay un momento que también ya nomás lo estás repitiendo, ¿no? O sea, tienes como que seguir evolucionando y pues ahí como que también cambió, ¿no? Ok. Pero pues sí, vivimos muchas cosas, ¿no? Y sí, sí hubo una amistad bonita. Y tengo entendido que a Morales dio clases de lucha libre en un table y bueno, que algunos bailarines usaban máscaras. Quiero preguntarte, ¿qué te dijeron? Eso es algo más antiguo. Bueno, platícame Fue- eso y luego me gustaría que me desarrollaras esta idea de qué te dijeron de estar trabajando con el rollo artístico vinculado con la lucha, porque pues en ese tiempo la neta es que todavía no se veía tan bien, según yo, la lucha libre, ¿no? Todavía lo veían como un espectáculo de clase baja y digamos que empezó a tomar un nuevo auge a partir de por ahí del 2006 cuando apareció Místico y de pronto nuevamente todas las cámaras se enfocaban en la lucha libre, pero en los 2000 todavía siento yo que no era tan bien visto, pero ¿a ti qué te dijeron? ¿Qué recuerdas? Pues estaba la Triple A, ¿no? Que había salido, ¿no? Que era la compañía Televisa, ¿no? Y por otro lado estaba pues el Consejo, que es como más clásico, ¿no? Pues había como una rivalidad fuerte entre ellos. Y lo que había en la Arena México es que pues ya entraba la tele, ¿no? Entonces hacían estos shows y hacían una videoproyección y como que hacían clips, ¿no? Entonces como que sentías ya como una influencia de la tele, ¿no? Como fuerte. Pero es verdad que no había, pues todavía, sí, ¿no? O sea, como eso que ves ahora, ¿no? O sea, que yo vivo ahí cerca y, o sea, en viernes hay así
chorral de gente, hay muchísimos extranjeros, es como una cosa ya muy masiva, ¿no? En ese momento, pues yo era muy popular, pero de otra forma, ¿no? A como yo siento que es ahora. También había otras, yo no sé si sigan, ¿no? Pero por ejemplo había otras arenas muy populares, muy chidas, ¿no? Por ejemplo en Ciudad Neza, la Azteca Budokan, pues varias que tuve la chance como de ir conociendo. Y luego también me tocó la Arena Revolución, no sé si te tocó a ti o si te acuerdas. Ya Sí, luego la la pista demolieron y todo. Revolución. Exacto. Entonces la primera vez que fui así ya, digamos, de adulto, fue allí, fue increíble, ¿no? Pues como que ha ido cambiando, supongo. Pues sí tiene una cosa como muy de identidad, ¿no? O sea, como que se considera algo como muy mexicano. Pero En realidad es más complejo, ¿no? ¿era bien visto en el mundo, vincular la lucha con el mundo del arte o cómo lo No, pues no viviste? era ni bien visto ni mal Ah, visto, más bien ok. era algo que no se hacía, ¿no? Y como, o sea, fue como una locura que yo me inventé en esa época, que pues por suerte tuvo su acogida en el mundo del arte y como que pues tuve invitaciones muy buenas, ¿no? Pero pues era una cosa muy rara, o sea, como, sí, no, pues sí, sí, o sea, tuve mucha suerte, ¿no? Porque pues sí, sí, me invitaron a lugares muy buenos, como que se tomó en serio, ¿no? El proyecto, y eso estuvo muy bien. Y pues yo estaba muy clavado con eso, ¿no? O sea, como que sí me lo tomé también muy en serio. No sé, era también la época, o sea, se hacían como proyectos más, yo siento como más locos en esa época. Y ahora sí, cuéntame la historia de estos amorales que dieron clases en un table y todo este show. No dieron clases, pero más bien lo que sí es un proyecto que se llamaba Morales Table Dance, que lo hicimos en Holanda, y ahí le di las máscaras a unas chavas que hacían como un table dance, ¿no? Y lo que ocurría es que era como, digamos, como una pista de baile chiquita, había mesas alrededor, entonces la gente naturalmente se sentaba en las mesas, que era donde las chavas les bailaban, y luego había alrededor, digamos, como toda una serie pues entraba como, digamos, como el público en general o el demás público, y se volvió una situación donde, digamos, los que estaban sentados en las mesas se volvían un poco como víctimas de las chavas, ¿no? Pues terminaban siendo bailados, ¿no? Entonces se volvían, digamos, como parte del performance. Era como un juego, así como de quién está viendo a quién, ¿no? Era como, o sea, porque las chavas pues eran a las que eran miradas, pero pues en realidad ellas estaban enmascaradas y los mirones pues terminaban siendo los que eran, digamos, expuestos, ¿no? Como objetualizados. Era como un juego, ¿no? Como un juego. Me interesaba mucho como pensar como la posición en un espectáculo o en una situación social de la gente, ¿no? ¿Quién mira, a quién miran? Que es algo que es bien interesante en la lucha libre por el rollo, por ejemplo, de la máscara, porque pues conlleva la idea del anonimato. O sea, tú estás viendo un cuate y no sabes quién es, ¿no? Entonces eso pues le da como un misticismo, le da como un juego. Entonces me interesaba mucho como pensar eso, ¿no? Y otra de las cosas tal vez Y hice también, varios experimentos. uno de esos yo creo que es en el 97, vi que realizaste un video de los amorales, un video de lucha con dos oponentes. Ajá. Esos, A unos que son las cabezas. ajá. Sí, ese se llama Morales Interim y esos, digamos, le di la máscara a dos amigos, se ponían frente a frente y yo, digamos, filmaba y pues cuando tú filmas el marco, digamos, tienes el marco de la cámara, ¿no? El marco de la imagen y la idea es que el que sacara empujando con la cabeza al otro, pues va como cuando tienes dos chivos, ¿no? Como frente a frente empujándose, el que sacara del marco al otro ganaba, ¿no? Entonces era como una especie como de minimalización, ¿no? Como de la lucha, ¿no? O sea, como que el cuadrilátero se volvía el marco, ¿no? El marco de la cámara, el marco de la imagen. Entonces, es un video como muy abstracto en realidad, ¿no? También daba la sensación como era el mismo personaje frente a frente, a primera vista sentías que era en realidad alguien enfrente del espejo, ¿no? Son como juegos que empecé como a desarrollar, ¿no? A partir de esa idea como del doble. Y digamos de los trabajos, si estoy mal en la fecha, me gustaría que me lo corrigías. Vi que en el 2023 en la galería Tate Modern se presentaron 4 luchadores vestidos con trajes diseñados por ti
y el referee estaba enmascarado. ¿Me puedes contar de este? Sí, eso fue en el 2003. No, 2003, 23, ok. no, 2003, sí. Y fue en Londres, en la Tate. Y ahí fue esa lucha, ¿no? Que ya se había vuelto, digamos, como la estándar o la clásica, que era a Morales contra Morales. O sea, empezaba haciendo a Morales contra Morales, y luego uno de el referee se transformaba y resultaba que en realidad era satánico y en realidad era el malo, ¿no? Porque a Morales contra Morales es como una lucha, o sea, la lucha generalmente o siempre es el bien contra el mal, ¿no? Y eso es lo que genera el drama. Entonces, a veces ganan los malos y eso pues está cabrón y los chavitos no quieren y hay mucha tensión y de pronto gana el bueno, ¿no? Ese es como la narrativa de la lucha. Entonces, cuando tenías a Morales contra Morales, donde no eran ni buenos ni malos, pues cambiaba eso, se volvió otra cosa, se volvió una cosa pues más extraña, casi como más formal, ¿no? De pronto ya no entendías quién era el malo, quién era el bueno, pero revelaba otras cosas. Pero el momento en que aparecía que el referee en realidad era satánico, pues satánico es malo, pues inmediatamente Morales se convertía en bueno, o sea, en técnico, y ahí ya empezaba, digamos, como otro, o sea, como digamos, con la lucha libre clásica, ¿no? Era un poco lo que jugábamos. Y eso fue lo que se presentó en Londres en esa ocasión. Ok, perfecto. Y otra de las cosas que también tienen un guiño a la lucha libre, no necesariamente es luchador, pero también está enmascarado, es el Super Barrio. Hiciste también una especie Claro. de charlas, ¿no? Vinculadas con él en Ámsterdam. ¿De qué hablaban y cómo Sí, recibía la gente a este personaje mexicano que tenía una máscara de luchador, pero no lo era, pero sí luchaba por una causa social, etcétera? sí. Pues fue él y fue con Marco Rascón, que pues fue como, digamos, el que lo inventó, lo conceptualizó y, digamos, Marco no se ponía la máscara, pero era, digamos, como el artista, pero que en realidad era un político, o el inventor de Super Barrio, y va Super Barrio, ¿no? Representado pues, por un cuate que iba enmascarado. Y la gente en Ámsterdam, pues pensaba, o sea, la verdad, digo, no todos, pero mucha gente sí pensaban que eran como un superhéroe de verdad, ¿no? O sea, como que no entendían que en realidad era una estrategia política, que era pues una manera de protestar o una manera de hacer oposición de esa época, ¿no? Entonces, como que pensaban así como que estaban viendo literalmente a un superhéroe. Será muy chistoso. Y yo lo que quería era un poco, o sea, los vine a conocer a México, cotorreamos, pues me hablaron de su posición política, pues, su desmadre, pero lo que yo quería llevarlos allá era como sacarlos, digamos, del contexto de México para poder cotorrear y analizar juntos y como, pues controlar más de por qué y cómo hacían las cosas, ¿no? O sea, cómo según ellos funcionaba eso. Eh, y eso era difícil aquí, porque, pues, o sea, aquí digo en México, ¿no? Porque, pues, estaban, digamos, en su contexto natural, donde, pues, todos entendemos la política, entendemos lo que está pasando, tienen su posición, pues, no podían, digamos, como distanciarse de lo que hacen, como para poderlo ver de lejos y cotorrearlo, ¿no? Entonces hicimos 3 pláticas, como con ese objetivo, como ir poco a poco, pues, como profundizando más en cómo, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? ¿Cuál fue la estrategia? Y se volvió súper interesante, ¿no? Porque pues a mí y a todos nos permitió pues como entender más una estrategia política así, ¿no? Que pues se ve muy chusca, pero pues en realidad pues era muy interesante, ¿no? O sea, era un momento que, por ejemplo, la oposición en esa época, la izquierda, pues no tenía acceso, por ejemplo, a los medios, ¿no? Nunca nada de la izquierda, nada que se hiciera de allí, se salían fotos ni publicado en los periódicos. Y pues por barrio, pues era muy chistoso y llamaba mucho la atención. Entonces, pues empezaba a llamar mucho a que le hicieran fotos y empezó a salir en los medios, ¿no? Fue algo que se empezó a ver en los periódicos, ¿no? Entonces fueron ganando espacios, pues, por ejemplo, de esta manera. Super Barrio también funcionaba como vanguardia, ¿no? Como punta de lanza ¿cómo dices? De la marcha, ¿no? Ese era como el que iba enfrente de la marcha, una especie como de maestro de ceremonias, ¿no? Y había ahí una cosa bien interesante porque tenían un eslogan, un lema que es todos somos Super Barrio, que de alguna forma lo que sugiere es que
cualquier persona puede estar detrás de la máscara de Super Barrio y ser Super Barrio, entonces pues no podían apañarlo, ¿no? O sea, se apañaban al cuate, tenía, pues otro se ponía el traje y podía ser también Super Barrio y luego otro. Entonces como que eso fue lo que pudimos ir cotorreando y se volvió súper interesante. Pues también permitió ver como la imagen de la lucha libre, pues ya como más allá de la lucha libre, ¿no? O sea, como entrar, digamos, por ejemplo, a la cultura política, o sea, como, o sea, lo que era interesante del santo, según yo, es que lo podías ver en películas, ¿no? Como un ser de ficción. Luego el domingo, o el sábado, lo podías ir a ver luchar en persona, en carne y hueso, en la arena, ¿no? O sea, el cuate estaba ahí. O sea, tu personaje de la película o de la tele estaba en vivo ahí a todo color. Y luego además era empresario, entonces tenía una mueblería y según dicen, atendía enmascarado, ¿no? Entonces también digamos que tenía ese digamos, otro nivel, ¿no? O ese otro, sí, como espacio, digamos, como de la vida cotidiana, de la vida normal y corriente, donde también podías ver el enmascarado. Entonces era muy interesante como ver cómo los distintos espacios o los distintos lugares donde, digamos, un personaje como así, que es como mitad real y mitad ficticio, puede existir, ¿no? Es un poco como cuando estás, no sé si te has tocado alguna vez en la arena, ver que llega un luchador en su coche y se va a estacionar y que ya llegan enmascarados. Ujú. A mí me ha pasado verlos, ¿no? Alguna vez y es como, pues piensas, digo, ¿quién maneja enmascarados, no? O sea, como, ¿por qué, no? Pero claro, pues no puede entrar a la arena y que lo vean chavitos y digan, ahí va fulano, tal personaje, y pues le vean la cara, ¿no? Sino que pues tienen que cuidar y digamos cuidar el personaje todo el tiempo. O sea, es como ir creando ese mito, ¿no? O sea, a mí me parecía siempre muy interesante y claro, Super Barrio lo que hizo fue como, pues no trabajar propiamente la lucha libre, o sea, digamos el espectáculo o el deporte en sí mismo, pero como, digamos, como el impacto cultural que tiene, ¿no? Que en México es bien fuerte, o sea, a través del cine, a través de los cómics, pues fueron, bueno, personajes, sabemos, de la cultura popular importantísimos, ¿no? Sí, estos personajes que te iba a comentar, bueno, pues no son luchadores, ¿no? Tal cual como los Amorales, ¿no? Que pues, nació de esta propuesta de crear tu alter ego en una máscara basado en tu cara y después subieron al ring, pero también Super Barrio era otro personaje enmascarado que no necesariamente era luchador y actualmente hay una comunidad artística en México, por lo menos, y un poco Ah, ya se está expandiendo a Estados Unidos de gente que usa máscara para crear su actividad artística. No son luchadores, crean su sí. personaje Sí, 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 y, he visto. y bueno, por ejemplo, otro que seguro conoces, el crítico enmascarado, Killer Film, en fin, así como él, Claro, actualmente en claro. México ya hay esta comunidad que cada vez va creciendo más y más. ¿Qué te dejó trabajar con la lucha libre, Carlos? Bueno, no, nada más antes, o sea, antes de responderte, me hiciste recordar, pues que en esa época se inspiraron muchos activistas en Super Barrio. Entonces estaba Super Animal, o sea, no me acuerdo ni de sus nombres, pero había como una especie como, casi De, como una Liga de la Justicia, ¿no? Ujú. Como alternativa. Entonces, bueno, eso está claro después, pues Killer Film, hay varios, ¿no? También, por ejemplo, mucho en el mundo del ska, ¿no? Como que, o sea, en el mundo del rock, ¿no? Como hay bandas que pues usan la imagen, ¿no? De los luchadores. Pues es que la máscara tiene un poder bien fuerte, ¿no? Y no sé si solo la máscara, pero digamos como el anonimato, ¿no? Y lo que crea como una especie de pues como de misterio, ¿no? Genera ahí como un misticismo, ¿no? Que, pues es bien especial, ¿no? Es bien raro, es bien de la cultura mexicana, digo, es universal, ¿no? Pero se ha manifestado muy fuerte en México y también de una manera bastante contemporánea. Pues para mí fue un proyecto importantísimo, ¿no? Que me ayudó como a definirme personalmente, pero también como artista, ¿no? O sea, es parte, digamos, de mi desarrollo de mi identidad, ¿no? Entonces es muy importante, es muy básico. Este proyecto es, pues,
son mis raíces, ¿no? Es cuando me vuelvo artista realmente, ¿no? O sea, antes tal vez era estudiante, hice muchas cosas, dibujé, hice mil cosas, pero este es como realmente como el primer proyecto que yo siento que es ya mío, ¿no? Es con el que me revelo, ¿no? Como artista. Entonces es un proyecto que le tengo mucho cariño, ya ocurrió hace un buen rato, ¿no? O sea, ya son pues casi más de 20 años, ¿no? Que dejé de hacerlo, ya se perdió, existió, por ejemplo, muy a los principios del Internet, ¿no? Entonces tampoco ya encuentras tantas cosas, ¿no? Como si lo hubiera hecho ahora. Nunca lo he vuelto a hacer, tampoco, o sea, a veces me lo han planteado y me lo pregunto, ¿no? Si podía volver a hacerlo, porque pues bueno, con las máscaras, las máscaras no envejecen, ¿no? Entonces podría, digamos, replicar. Pero lo que estoy haciendo ahorita, justamente aquí en Uruguay, a lo que vine, estoy trabajando en una película, justamente usando todas las imágenes que hice en esa época, ¿no? Como para contar la historia, como contar de dónde salió, cómo lo desarrollé, quién era Ray Rosas, Super Barrio, o sea, como contar esa historia. Entonces, justamente me encuentras en un momento en que estoy pensando mucho sobre ese momento, ¿no? Como recordando, como intentando entender cosas y sobre todo intentar contar la historia porque pues en su momento yo siento que tampoco la pude contar como realmente fue, ¿no? Yo tal vez eso sea imposible, pero como que no tenía la madurez en esa época y pues ahora ya que la veo con tanta distancia, como que ya lo puedo ver de lejos y entender mejor, ¿no? Estoy haciendo justamente un video de pues casi media hora que cuenta la historia, que pues ahorita es como ver algo 30 años después, ¿no? Entenderlo o contarlo, digamos, según ya lo entiendes, pues con mucha distancia, de otra manera, pero sí es como una mezcla de documental, ¿no? Como con ficción. ¿Y ese se piensa como subir a alguna plataforma o que esté rolando en algunas proyecciones de cines, ¿no? De documentales, una onda así? Pues ahorita me lo pidieron para un festival en Suiza, que es un festival de foto, es como una bienal que hacen en un lugar que se llama Vevey, y digamos que la premier va a ser ahí en septiembre, ¿no? Ok. Principios de septiembre. Entonces ya Y va ahí, avanzado. pues a dónde se va, ya no sé. Sí, sí, de hecho ya estoy casi terminando. Pues llevo casi un mes aquí metido, entonces estuvo muy bien porque me puedo concentrar y meterme a full. Luego te lo muestro. Estaría bien chido. Lo estoy trabajando. Está bien peculiar porque o sea, en realidad está todo hecho basado en fotos, pero estoy usando es un programa de animación de inteligencia artificial que me permite animar las fotos, ¿no? Entonces es como basado en fotos, pero lo estoy, digamos, no sé si oíste de Grok, ¿no? Y es esta aplicación que, digamos, reanima imágenes familiares antiguas, ¿no? Y Sí. así lo promueven. Entonces estoy usando justo ese para hacer, digamos, como, o sea, aplicándoselo a mis fotos. Entonces es muy loco porque pues es como reanimarlo, ¿no? Tiene algo bien extraño. Entonces como entre película, ¿no? Yo tuve chance de acercarme a tu obra, obviamente, pues por conocidos y demás, pero ya una clavada más profunda con el libro Acercamientos a la obra de Carlos Amorales, que compiló Esteban King Álvarez. Pues bueno, y fue una fuente bastante confiable y muy chida que sin querer estaba yo creo que en Tabasco y me metí a una librería local y ahí encontré el libro. Y yo dije, en algún momento voy a platicar con Carlos, lo necesito y qué chido que ya está sucediendo. ¿Qué significa la Qué lucha buena libre onda. para ti, Carlos? Pues es como, pues yo lo que entendí es que es como, ah, me voy a echar un rollo, pero Échale. o sea, algo muy peculiar, si lo piensas, en México es que en realidad no son buenos contra malos, sino que son técnicos contra rudos. Y cuando yo estuve trabajando en esto, pues muchas cosas ocurrían en Ciudad Neza. O sea, los hacedores de máscaras, los que hacían los zapatos, o sea, como que toda la banda, digamos, que trabajaba en la industria de la lucha libre, muchos de los artesanos y la gente, pues vivía en Neza. Y Neza, como sabemos, pues es un lugar de la que llegó mucha gente del campo, ¿no? Era como una especie como de ciudad de gente que llegó del campo para trabajar en la ciudad, ¿no? Entonces hay, digamos, como un proceso de urbanización.
Entonces, pensando al respecto, pues pensé, ¿no será que digamos a los rudos es como una manera de llamarle a la gente del campo y los técnicos, ¿no? Así como todos técnicos, son los urbanos, ¿no? Y que en realidad lo que está un poco expresando la lucha libre es como, pues es como un lugar como donde, digamos, ves la pelea, digamos, como entre el campo y la ciudad, la pelea entre lo urbano y lo campesino, y un poco expresando, digamos, el trauma o lo difícil o lo jodido, pues, que es eso, que es emigrar a un lugar, o sea, lo jodido que le tocó a la gente, digamos, que venía al campo, de volverse obreros, ¿no? Y volverse, digamos, de ser campesinos a volverse obreros, de pronto vivir en un monstruo de ciudad. Entonces, que en realidad la lucha libre es como un lugar donde la gente iba a desfogarse, ¿no? A sacar su frustración, a gritarles, pues la rabia, ¿no? La frustración, todo lo jodido que vas acumulando a lo largo de la semana, de los meses, de los años de la vida, pues vas a la lucha libre a gritar, ¿no? A gritarle, cabrón, pendejo, o sea, a desfogarte, ¿no? A relajarte, a sacar. Entonces, que en realidad es como un lugar como terapéutico, ¿no? Porque si notas, pues hay mucho humor en la lucha libre, ¿no? En realidad te puedes cagar de la risa en la lucha libre, ¿no? Y claro, hay drama y hay momentos, pero pues es muy distinto al box, ¿no? Es otra cosa. La lucha libre, pues en realidad es un lugar que está hecho no solo, no tanto para los luchadores, sino para el público, como para que el público se desfogue, ¿no? Por eso son tan importantes, en mi recuerdo al menos, lugares como la Arena Azteca Budokán, donde pues iba el público real de la lucha libre, ¿no? No este público, digamos, nuevo, ya raro, ¿no? Como de turistas, sino es como el público, pues, yo lo veo como el público real, ¿no? Entonces para mí es eso, o sea, siento que la lucha libre es como un lugar pues de desfogue, ¿no? Es como un lugar terapéutico socialmente, ¿no? Como pues en realidad para alivianarte. Qué chido, Carlos, porque justamente yo soy originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ajá. Recientemente visitamos aquella entidad, estamos haciendo un proyecto de fotografías con gente que trabaja o ha trabajado con la lucha libre. Visitamos un mascarero, Ah, qué visitamos un ex-referee, nos contaban de más gente que iba ahí, luchadores. Hay una comunidad muy cabrona ahí en esa. Saludos a toda la muy pandilla grande. que radica allá en esa, en la Azteca Bodocán, en la Arena Nesa, Sí, en la 2 de junio, en la San Juan Pantitlán. Es una sí. onda ahí que no sé si tú lo sepas, pero bueno, platicando ahí con uno de los hijos de la dinastía Moreno, que son los dueños de la Azteca Ajá. Budokán, decían que se fundó la Los arena conocí. antes de que el municipio mismo se fundara. Entonces es una locura, desde que antes de que ese municipio se llamara Nesa ya había lucha y se me hace algo bien chingón, Sí. bien poético. Bueno, Y bien importante ahí, ¿no? No sí. sé si te tocó o si todavía existe, no he ido en muchos años, pero tenían un carro que había hecho el acorazado, ¿no? El Ujú. acorazado Moreno, con el que se ha ido a viajar por Sudamérica para promover la lucha libre. Era No, muy chistoso, muy bonito. no me sabía esa historia, Yo ¿no? creo que igual ya lo sacaron, pero tenían un carro que él había como armado Ajá. y era como una tina, o sea, era realmente una tina con ruedas, ¿no? Así como muy chistoso. Y tenía pintados eslogans, y así como el deporte es cultura y es vida, y así como súper optimista. Y con este se fue manejando pues al sur, ¿no? No sé hasta dónde habrá llegado, pero se fue por la Panamericana. Sí, historias Entonces, de sí, esta pues banda, es ¿no? historias increíbles. Y bueno, o sea, todo esto lo descubrí porque cuando pedí, oigan, ¿y quién hace las máscaras? ¿Quién es, no? Me dijeron, pues ven, ¿no? Te llevamos. Y pues ahí me metieron, ¿no? Y bueno, hay varios, ¿no? Bucio. Después hice varias con Bucio, no sé si siga, pero hay Sí. unos muy buenos. Pues ahí está, Carlos. Pues, ¿cuáles son las redes sociales que más usas y cómo estás en ellas? Si es que las usas, claro. Sí, sí las uso, pero la que más uso es Instagram, ¿no? Porque como soy artista visual, pues finalmente como que es la más visual, ¿no? Ujú. Y es Carlos-Amorales-. Hay dos, porque antes tenía una que se llamaba Estudio Amorales, pero pues esa
la hackearon. Entonces esa ya no la uso. Digo, tiene imágenes todavía pues, de cosas más viejas que he hecho y así. Pero esa ya no está activa. Pero la que sí está activa es la de Carlos-Amorales-. También tengo Facebook, pero lo veo mucho menos. Como que ya casi no me meto, de pronto un poquito. Pero bueno, también está ahí. También es con mi nombre, Carlos Amorales. Y Twitter no tengo. Ese sí no le he entrado. Oye, Carlos, ¿hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte sobre tu trabajo vinculado particularmente con la lucha libre? Mm, pues no, pues ¿por qué lo paré? ¿Por qué Fue un lo paró? momento, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué, digamos, termina el proyecto o cuándo termina el proyecto, no? Porque como te dije, pues duró 7 años Ujú. y en un momento pues sentí que ya había explorado todo, ¿no? Y nos echamos 7 luchas, ¿no? En 7 u 8 luchas, distintos lugares, pero pues en realidad ya se había hecho un espectáculo pues, cerrado, ¿no? O sea, ya no podía cambiar mucho. Y en un momento empezó a haber ahí como malestar en los luchadores, entre ellos, y como que uno no estaba jalando muy bien, los otros me dijeron que lo querían cambiar, como que le empezaron a ver como un propósito más como de, pues haz de cuenta que si eres buen luchador y te portas bien con la compañía, puedes ir con Carlos Amorales a luchar a un museo en Holanda, por decir, ¿no? Y pues como que yo ya dije, bueno, o sea, esto ya, se- si se vuelve esto utilitario, pues ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ya no tiene un propósito para mí. Y justo tuve a mi primer hijo en esa época, entonces como que también ahí fue un cambio en mi vida bien fuerte. Entonces todavía con su mamá embarazada me eché la última lucha, que fue la de Berlín, pero pues como que ya de pronto, ya ves que hay momentos que te cambia la vida y ya cosas que tienen sentido ya dejan de tener sentido. Sí. Y pues como que me di cuenta que ya era el momento de pararle y de intentar buscar otra cosa, ¿no? Y una vez, eso sí es bien importante, cuando estaba chambeando con la máscara, un galerista me dijo, tienes que ver una película japonesa que se llama Onibaba. Y yo, ¿por qué? Dice, porque en la película el personaje se pone una máscara que después ya no se la puede quitar. Yo, cabrón, ¿cómo? Espérate. Y es eso, es como una máscara que se pone el personaje, que lo transforma como un demonio, pero en el momento que se lo quiere quitar, ya no puede. Y me di cuenta que tenía razón, porque pues digamos, cuando empiezas a usar la máscara, y te empiezas a acostumbrar, y te acostumbras, por ejemplo, a salir así al escenario, al cuadrilátero, cuando la gente te va conociendo como el enmascarado, ya te vas volviendo dependiente de la máscara, ¿no? Ya es muy difícil quitársela. O sea, yo ya, por ejemplo, me conocían por ese performance, me conocían por el personaje Morales, ya sabían que era el artista mexicano que había hecho proyecto con luchadores. O sea, yo ya tenía la máscara puesta. Entonces, sí fue toda una chamba quitármela para poder hacer otra cosa, ¿no? Y eso es un poco lo que me di cuenta que pues, ocurre con los luchadores, ¿no? O sea, hay luchadores que no pueden salir sin máscara porque pues, les da por tímidos, ¿no? Y hay luchadores como, por ejemplo, Satánico, que cuando perdió su máscara, pues todavía se hizo mejor, ¿no? Porque pues es un personaje, es una persona muy histriónica. Pero se me hizo muy fuerte esa observación o enseñanza, ¿no? Que me dieron como de aguas, ¿no? O sea, si te empiezas a jugar con máscaras y te las estás poniendo, ten cuidado porque luego va a ser difícil que te las quites, que te la puedas quitar, ¿no? Listo, Carlos. Pues sí, la neta es que, no sé, me clavaba como en la onda de la lucha libre justamente y tal vez de manera obligatoria en un máscara contra máscara hay que desprenderse de la misma y ya jamás volver a usarla a menos que haya presentaciones especiales y demás, pero bueno, en el ámbito luchístico pues ya no es tan bien visto, aunque haya ya luchadores que lo han hecho y que bueno, en fin, se va volviendo una locura. Te agradezco mucho, de verdad, que hayas platicado conmigo acerca de este trabajo que has venido desarrollando, que desarrollaste y que de alguna manera vuelves a él en esto último que estás trabajando, y lo he platicado con algunos artistas, que cuando trabajas con la lucha libre no te suelta y eventualmente, aunque ya te quieras alejar de ella, te vuelve a atrapar. No sé si sea Te vuelve a como atrapar. como Es tal tu verdad. caso, pero me parece chido que Pues siga sí, o sea, yo de esa llevaba manera.
Llevaba desde el 2003 sin hacerlo y mira, estoy de nuevo haciéndolo. Así que ahí está. Perfecto. Es pues, parte de mi ADN. Nos vamos. Agradecemos a toda la pandilla que escucha el Desde la Tercera Cuerda, pues bueno, y que ha venido escuchando estas 20 temporadas. Prometemos que esta temporada número 21 va a estar bastante chida, pues ya arrancamos bastante bien, considero yo, con Carlos Amorales, y esperen los próximos invitados. Yo soy Luis Hernández, a.k.a. Perro. Estamos en Twitter, Instagram y X como @desde la tres cuerda, y en el canal de YouTube, donde justamente visitamos artistas desde sus estudios, estamos como DL3C, el 3 con número, y pues pasen ahí y chequen lo que estamos haciendo. Nos escuchamos la próxima semana. Deseo que tengan buena tarde, noche, desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!